Vale. Bueno, buenas noches con todos. Aquí bien importante hoy este encuentro donde otra vez estoy aquí a la hora que más o menos. Con un tema bien importante que es sobre las heridas emocionales de la infancia. De esto ya lo traíamos pendiente. Ya Edwin nos había compartido un test y algo súper importante. Tomemos la responsabilidad real de trabajar en nuestras heridas emocionales. Muchas veces omitimos, sobre todo esa parte que nos duele y que dice uno, pero yo ¿por qué vuelvo y me pasa que ando con una pareja y cambio de pareja, pero no de infierno? Tengo el mismo infierno con distinto diablo, ¿sí? ¿O por qué me pasa que los trabajos no duro? ¿O por qué me pasa que no siento que yo pueda crecer? ¿Por qué todas las cosas que inicio se me caen? ¿Por qué no llevo una buena relación con mis hijos? ¿Por qué siento que me falta algo y siento un vacío en la panza? ¿Por qué vivo enferma? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo desprenderme y cerrar ciclos? ¿Por qué siento que necesito estar sí o sí con un hombre así me maltrate? Porque como dicen, no, porque te quiero, te pego. No, esto lo vamos a revisar con este tema tan supremamente importante. Cuando sanamos las heridas de la infancia, lo primero que nos pasa es que dejamos de juzgar a papá y mamá y aceptamos que ellos también tuvieron una vida compleja, pero que si nosotros sanamos eso, todos a nuestro alrededor y en nuestro entorno también están sanando. Sanamos cuando dejamos de juzgar, cuando dejamos de darnos látigo, cuando aprendemos a disfrutar de la vida de forma consistente, cuando aprendemos y entendemos que si el otro está enojado es con una situación y no conmigo, cuando entendemos que nadie me quiere hacer daño, que soy yo desde mi percepción quien veía que me querían hacer daño, ahora me doy cuenta que no y acepto a la gente como es. Entonces, tener un corazón sanadito, si se puede, ¿sí? Aquí esas benditas que vemos en este corazoncito y esta curita nos están indicando que ya estamos tratando esa herida, ese sangrar y que van a quedar cicatrices, sí, pero cuando vemos la cicatriz recordamos lo que pasó, pero ya no tenemos que andar llorando. Así que adelante, mi querido Edwin. Bienvenidos los demás y vámonos pues con este tema tan interesante. Eh, Aplausos en idioma sordo, dicen por ahí. Saludo con gusto a Alejandro, Mirra, Dayanis, Omar, Janet, Cris. Mucho gusto de estar compartiendo con todos ustedes. Ah, se está agregando Gustavo también. Bueno, hoy le vamos a dar chancecito a Manolo de que sane de su boca de que fue al odontólogo. Hoy lo vamos a suplir un ratillo, ¿verdad? Para poderle dar descanso también. Y hoy me toca a mí con mucho gusto compartir con ustedes. El tema, estas diapositivas, les aclaro, no son mías, pero es un tema que manejo y que me gustan mucho. Entonces, pues bueno, vamos a tomarlas como base. Por allí les compartí en el grupo material al respecto, también de los estilos de apego para que lo vayamos hilando, ¿verdad? Era un tema que teníamos pendiente de lo que inicialmente estábamos trabajando, pero aquí todo decimos, todo va junto con pegado, ¿verdad? Todo está relacionado una cosa con la otra y es parte de. Dice, sanando mis heridas de la infancia no lo causé, pero vengo a repararlo. Fíjense qué poderosa esta primera frase, ¿no? Les voy a decir por qué. Usualmente, cuando trabajamos, por ejemplo, en adicciones, algo que trabajamos mucho es la conmiseración. La conmiseración es esta tendencia que tiene la persona que consume drogas a victimizarse. Esta victimización, este pobrecito de mí, cómo he sufrido, si yo consumo es por culpa del mundo, ¿verdad? Porque la vida me ha tratado muy mal, porque la gente es muy mala, porque pues yo soy víctima. Y parte importante dentro del tema de las heridas de la infancia y para poder sanar es abandonar el rol, el papel de víctima. ¿Por qué? Porque el papel de víctima es un rol pasivo, no es un rol activo. Y cuando nosotros aceptamos la pasividad de la herida emocional, no tomamos en nuestras manos la acción para repararlas. Estamos conformándonos,
estamos resignándonos a que todo lo que vivimos, a que todo lo que ha ocurrido, a que todo el contenido espiritual, emocional, cognitivo, es parte de nosotros ya, porque nos pusimos el saco, porque nos identificamos demasiado con la situación, porque evidentemente es algo que para nosotros nos identifica como una etiqueta. Sin embargo, para poder resolver esta situación, necesitamos abandonar esa etiqueta y entender que una herida no nos define, pero sí nos marcó en cierta forma y que tenemos que aprender a identificarla para poderla resolver. Por eso dice, no lo causé, pero vengo a repararlo. Las heridas emocionales no nos las ocasionamos nosotros, sí fueron los demás, pero los demás no van a venir a sanarnos. Los que nos tenemos que sanar somos nosotros. Porque yo te puedo decir, ay, qué gordo, qué gorda estás. Y eso a la larga, como el efecto mariposa, generarte una anorexia o una bulimia nerviosa. Pero, ¿qué crees? Cuando ya caíste en eso, yo que te lo ocasioné o te lo detoné, no voy a venirte a sanar. Porque las emociones, decimos en inteligencia emocional, son responsabilidad de quien las posee, no de quien las genera. Entonces, hoy en esta sesión vamos claros que quienes vamos a resolver nuestros temas emocionales, nuestras heridas, somos nosotros, porque los demás no van a venir a resolvernos. Posiblemente aportaron su granito de arena para rompernos, pero no para pegarnos. Entonces, vamos en esa dirección. Bien, vamos a entender que rapidito así vamos a ver lo que es conocer nuestras heridas, comprender nuestras heridas, el impacto que tienen esas heridas en nuestra vida presente y pues poder redefinir estas heridas emocionales que cada uno de nosotros poseemos. Y vamos a comenzar precisamente por conocerlas. Yo no sé si ustedes se conocen, porque a veces decimos, ay, yo sí me conozco. Sí, pero ¿qué tanto nos conocemos? Porque muchos nos da miedo, a muchos, no sé si a todos, porque no me gusta generalizar, pero algunos tenemos miedo de entrar dentro de nosotros, hacer esta introspección, generar este análisis, ¿no? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, que Manolo lo venía manejando como la sombra. Ay, esa sombra tan temida, ¿verdad? Qué miedo nos da. Y aquí cito un pedacito de lo que dice, por ejemplo, la tanatología. No hay crecimiento sin dolor. A veces tenemos que atravesar por ciertas situaciones que no nos encantan, que nos duelen un poco para obtener un resultado sanador y mucho mejor. Yo siempre lo pongo de ejemplo como quien va a un gimnasio, ¿no? El primer día, no sé si alguna vez han hecho una rutina de ejercicio, pero el primer día terminas muerto. O sea, literal, el cuerpo te duele horrible porque el ácido láctico, ¿verdad? De las articulaciones y de los músculos cuando se rompen las fibras, pues hace que te inflames por todos lados, es una sensación que no se la desea a nadie, pero a partir de que ya vences esa primera sesión de ejercicio, ese primer día, vas teniendo un crecimiento y se te va notando también el beneficio. La dopamina hace su parte y todo lo demás. Conocer nuestras heridas es precisamente reconocer en nosotros las heridas que un día recibimos, pero no apapacharlas, no abrazarlas, sino reconocerlas, observarlas para poderlas resolver. Yo les voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Piensen en la persona más importante y especial en este momento de su vida. Imaginemos que esa persona va a irse a un viaje del que ya no va a haber retorno. Jamás la van a volver a ver. Pero les deja un obsequio. Les regala un cactus, un nopal, como lo conocemos en México también, lleno de espinas, pero de estas espinas que verdaderamente, si te llega a tocar alguna parte de tu cuerpo, te va a doler. Yo les pregunto, ese cactus que representa a la persona que se va y que jamás va a volver, por muy importante que sea esa persona y mucho valor emocional que tenga ese cactus, no lo vamos a abrazar, porque si lo abrazamos, ¿qué creen que va a pasar si yo abrazo ese cactus? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si yo abrazo el cactus? Me va a doler.
me va a doler, pero no solamente en lo emocional, físicamente, ¿qué va a ocurrir? Me lastima. Me va a herir, Me lastima, me va a abrir, me, me exacto, va a herir. herir. Entonces esa espina va a traspasar mi piel y me va a doler muchísimo, pero ¿saben por qué? A pesar de ese dolor voy a seguir abrazando ese cactus, porque voy a decir, es que me lo dio la persona que más amo. Y gran parte de las heridas emocionales que cargamos en nuestra vida son heridas que mantenemos porque creemos que eso es amor. Y entonces relacionamos amor con sufrimiento. Y yo les voy a decir una cosa, la persona que se fue de su vida y les dejó ese cactus de regalo no se los dejó para que lo abrazaran y se lastimaran. Esa persona se los dejó para que la recordaran como un recuerdo significativo, pero no para su perjuicio ni para su destrucción. Si nosotros abrazamos a las heridas emocionales es como ese cactus que estamos abrazando y no nos damos cuenta que lejos de crecer, lejos de avanzar, lo único que estamos haciendo es mantener la herida abierta. Para que nosotros podamos sanar, necesitamos soltar el cactus, poner el ungüento necesario o lo que sea importante para desinfectar la herida y permitir que sane, que cicatrice. Pero yo no sé si ustedes saben cómo es el proceso de sanación de una herida que se ha infectado. ¿Alguno o sea, lo tiene ahorita consciente que se le hace una herida que se infectó? ¿Cómo es el proceso para desinfectarla, para limpiarla? ¿Quién me dice eso? A ver, ¿cómo es? Doloroso. Doloroso, pero ¿qué le hacemos a la herida cuando se infecta? O cuando han ido al doctor, ¿qué hace Hay el que médico? limpiarla. La limpia, Desinfectamos. Hay que limpiarla, desinfectar. claro. Y Sí, pero el médico, como si fueras alguien indolente, te No, te refleja, ¿verdad? raspa, sí, te raspa porque está llena, sea de pus y eso duele horrible, Claro, horrible. claro. Es como si no tuviera consideración, pero uy, horrible. Sí, sí, es algo muy doloroso, pero ¿qué creen? Sí. Cuando ya logramos erradicar esa infección, cuando se lava y se limpia, se desinfecta esa herida de la manera correcta, el proceso de recuperación y de sanación es más rápido. Por eso es que aunque el dolor nos asusta de pronto, a veces es necesario para que podamos limpiar toda esa pus, todo eso acumulado y podamos sanar más rápido. Eso es lo importante de conocer estas heridas emocionales. Ahora, ¿qué son en sí las heridas de la infancia? Porque mucho hablamos de ello, pero pues hay que entender esta parte. Todos en la infancia, de una u otra manera consciente o tal vez inconscientemente, recibimos una o varias heridas emocionales. Porque déjenme decirles que a diferencia de los temperamentos, de los tipos de personalidad del enneagrama que estuvimos viendo, de las fortalezas del carácter, en fin, aquí tenemos más de una. O si bien nos fue, a lo mejor si tengan una nada más, ¿verdad? Pero generalmente vienen en paquete. Esto es como en el McDonald's, ¿no? Te vienen en combo. Ni modo, así nos toca. Básicamente son lesiones emocionales que surgen de la interacción e influencia de nuestros cuidadores. ¿Quiénes fueron nuestros cuidadores? Pues pudieron haber sido nuestros padres, abuelos, tíos, gente que estuvo como responsables de nuestro cuidado, de nuestro desarrollo, y que si fue negligente de alguna manera por falta de conocimiento, por descuido, por lo que sea. No vamos a juzgar, se pudieron generar estas heridas. Son mecanismos de defensa también ante situaciones de mucho estrés o situaciones difíciles y son una huella afectiva que influye en la formación de nuestra personalidad. Justamente, aunque son heridas, también definen de alguna manera un recurso para hacerle frente a situaciones difíciles, estresantes, que de alguna manera no sabemos cómo resolver y entonces intentan como protegernos. Pero esto es tan fácil y sencillo como decir, un alcohólico no puede sanar a otro alcohólico. Obviamente somos personas que no tenemos esta capacidad de reconocer las heridas en tiempo y forma autónomamente, a menos que alguien nos guíe y los empecemos a encontrar cuáles son los puntos importantes que tenemos que trabajar.
Ahorita esa es la idea, que reconozcamos esta parte para que ahora sí podamos poner manos a la obra y trabajarlas. El primer punto de por qué se generan es el nivel del vínculo. El nivel del vínculo nos dice que nos tenemos que preguntar cómo era la relación con la persona con la que se generó esa herida. Puede ser con mamá, puede ser con papá, con la persona que de alguna manera nos detonó, nos marcó en ese sentido. ¿Cuál era la importancia que tenía esa persona en nuestra vida? Ya que estas heridas tienen que ver mucho con el apego que teníamos con la persona, el tipo de vínculo, la fortaleza del vínculo y también lo que nosotros perseguíamos obtener de esa relación. El segundo punto es reiteración o impacto. ¿Cuántas veces sucedió la herida? ¿Cuántas veces me humilló? ¿Cuántas veces me abandonó? ¿Cuántas veces fue injusto conmigo? Dependiendo de la herida que sea. La gravedad de lo sucedido, qué tan significativo e impactante fue para mí esa situación que me marcó, qué tan difícil, qué tan duro fue asimilarlo y frente a quién sucedió, quiénes estaban presentes, quiénes estuvieron alrededor y de alguna manera hicieron que eso me avergonzara, hicieron que yo desconfiara del mundo porque quizá pudieron defenderme y no me defendieron. ¿Quiénes estaban allí y qué papel o qué interpretación le di a su presencia en mi vida? Porque eso también es importante. A veces decimos, es que me pudo haber ayudado, pero no le importó. Mi padrastro, mi papá me golpeaba y mi mamá estuvo ahí, pero igual era más su miedo al esposo que su amor hacia mí. Y entonces dejó que me pasara lo que me tuviera que pasar, porque se quedó en esta postura pasiva. O personas que desde su pasividad agresiva nos dicen cosas, entre comillas, por nuestro bien, pero en realidad fungen como reforzadores de nuestras inseguridades. Después tenemos el tercer punto, que es la interpretación. ¿Qué se me dijo de la situación? A veces nos dicen, no, tú estás mal, eso no fue así, no pasó, estás inventando, ¿cómo crees? ¿Cómo lo entendí a la edad que me sucedió? No ahorita de adulto, porque ahorita ya lo podemos entender de formas muy distintas, pero en su momento, ¿cómo lo entendimos? Lo entendimos como algo que nos vulneraba, que nos daba miedo, como algo que de alguna manera nos silenciaba. Lo entendimos como estar en riesgo y lo procesamos desde la ansiedad, desde el estrés, desde la ira, desde qué emoción lo entendimos en su momento. Porque muchos lo vivimos desde la vulnerabilidad y aún siendo adultos, cuando se dan situaciones similares, nuestro cuerpo reacciona. Y ahí tenemos el famoso trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? O el famoso trastorno de estrés agudo o la depresión, que no es más que esta rumiación, este volver a masticar la situación del pasado que se revive cuando vivimos una situación en el presente parecida a la anterior. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Estamos en el mismo canal? Ok. Ok, Importante. sí, Mm, muchas veces también las heridas nos las causan los maestros cuando somos chiquitos. sí, El claro, famoso bullying que ha existido siempre. Y algo también que sucede es que también es desde nuestra percepción, no teníamos recursos para defendernos. Así que esto así es es, bonito mirarlo con ojos de esto sí me pasó, reconocer y aceptar y hacer lo que sigue que nos va a decir Edwin. claro. Justo, de hecho, ahorita en unas próximas diapositivas vamos a ver algunos de los detonantes. Ahorita, si vemos, son las 5 heridas, lo que tenemos en pantalla, que básicamente los tipos de heridas emocionales tienen que ver también la herida, motivo, máscara y miedo. En el caso de la primera, que es el abandono, el motivo es un abandono físico o emocional. Las figuras de apego, las figuras de protección, las figuras vinculares, pudieron habernos abandonado físicamente, ya sea porque migraron a otro lado y nos dejaron al cuidado de algún familiar, por ejemplo, o rehicieron su vida y emocionalmente sentimos como que se rompió
ese contacto, esa conexión con nosotros por preferir a la pareja, o tuvieron más hijos, pero bueno, a lo mejor ya no con el mismo papá, y entonces sentimos como un desplazamiento emocional en ese sentido. En fin, pudieron haberse dado algunas situaciones por allí que tienen que ver con este abandono. La máscara es ser dependientes. Nos volvemos en la parte del adulto, por así decirlo, muy temerosos a que nos dejen. Entonces, todo el tiempo estamos necesitando. Oye, ayúdame. Oye, me acompañas aquí. Oye, te quedas conmigo. Oye, no como si tú no llegas para comer juntos. O sea, esta parte de volvernos dependientes de la otra persona o codependientes también es parte importante de la herida de abandono, porque se genera este temor y esta falsa sensación o pensamiento de que algo hice mal para que me dejaran, que vivimos con una ansiedad brutal de tener todo el tiempo que estar preguntando y validando con las personas que tenemos alrededor si estamos haciendo las cosas bien. Oye, ¿te gustó lo que te regalé? Oye, ¿te gustó la comida? Oye, ¿lo hice bien? ¿Verdad que sí me amas? Y aquí tenemos mucho el presente en cuanto a estilos de apego, el apego ansioso ambivalente, que es donde todo el tiempo queremos saber dónde está la persona, qué está haciendo, qué necesita y hacernos presentes con demasiada ansiedad en la vida de los demás, porque es un miedo constante que se tiene. ¿Cuál es el miedo? La soledad, pero no una soledad cualquiera, una soledad en donde yo tenga que confrontar y darme cuenta de que en realidad yo soy la persona que busca a los demás y que por voluntad propia los demás no me otorgan ese afecto o esa presencia. Porque cuando yo me detengo, me doy cuenta que mucha de la gente que tengo a mi alrededor desaparece y me corroboran mi herida. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros estamos haciendo es tener esta búsqueda constante de compañía, de apoyo, en donde pues eso evita que yo me sienta sola o solo. La segunda es la herida del rechazo. ¿Cuál es el motivo? No ser suficientes o valiosos. Cuando nuestros padres de alguna manera nos hacían observaciones como de, ay, qué dibujo tan feo, ¿no? Ay, no, nos dice, no, quiero a todos mis hijos por igual, pero tal hijo es más cariñoso, tal hijo es más inteligente, tal hijo es más esto. Y hasta dicen, mi campeón, ¿no? Los quiero a todos por igual, pero mi campeón, ¿no? Y esa parte tiene que ver con un rechazo que, como decía Janet, nosotros lo percibimos así, ¿eh? También tienen que entender una cosa, no todas las heridas emocionales puede que sean 100% responsabilidad o culpa de la otra persona. También pueden tener que ver con cuestiones perceptuales de cada uno de nosotros por el momento también o la etapa del desarrollo en la que nos encontrábamos. Entonces, bueno, nos sentimos insuficientes, poco valiosos, por lo tanto nos volvemos huidizos. Esa es la máscara, el problema. Huimos de las relaciones interpersonales. Ay, no. Yo no voy a las fiestas, no me gustan. No, no me gustan porque me da miedo ir y que nadie se me acerque, que nadie me invite a su mesa, que nadie platique conmigo, sentirme como un bicho raro, o que me observen, hacer el ridículo. En fin, todas estas cuestiones tienen que ver con que preferimos huir precisamente de estos puntos. Esta parte huidiza también tiene que ver con antes de que me rechacen o que me dejen, yo primero lo hago, ¿no? Entonces, ya no me gustó esta relación, ya no me siento cómodo, no quiero luchar, no quiero trabajar en ella, ya me aburrió. Entonces mejor me voy. Y nos la pasamos huyendo de las situaciones, vamos brincando a veces de situación en situación, vamos escapando de ciertas realidades precisamente por ese miedo que es el rechazo de los otros, porque tiene que ver con la validación. Muchas personas con esta herida de rechazo desarrollan el apego evitativo, ese de donde no me permito involucrar emociones más allá por miedo a no ser correspondido, entonces mejor así me enfrío emocionalmente, estos apagafuegos que le llamamos y es como de, ah, sí, sí te quiero, ¿eh?
te abrazo, pero así como de lejitos, porque me da miedo involucrarme de más y que me terminen rechazando en algún punto y abandonando. Van de la mano muchas veces la herida del rechazo y del abandono, ¿sale? La tercera es la humillación. La humillación, ¿cuál fue su motivo? ¿Cuál es su motivo? La crítica, la comparación y la vergüenza. Comparación entre hermanos, el bullying en la escuela, el que nos critiquen por ser gorditos, por ejemplo. Dice... Ah, ok. Sí, gracias por cerrar los micrófonos, Omar. Entonces, esta crítica constante que de pronto nos pueden estar haciendo, que nos pueden estar reforzando estas inseguridades, este comentario del maestro que nos dice, ay, el tonto de la clase, casi, casi, ¿no? Es que no aprende, es que no sabe, es que es el burro, ¿no? Porque hay maestros que son muy crueles. El maestro de educación física que le dice cuando están corriendo los niños, córrele, gordo, córrele, ¿no? Ese tipo de cosas donde te exhiben, donde de alguna manera el contacto que tienes con la parte social, con la parte vincular, es estresante. ¿Por qué? Porque tienes que lidiar con no cumplir con las expectativas del otro o con los cánones de belleza o con ciertas cuestiones que tienen que ver con la capacidad, la parte intelectual, la parte de las habilidades motrices. Tú quieres bailar, pero se burlan de ti porque bailas muy feo. Tú quieres dibujar, quieres ser artista, pero te dicen, qué horrible pintas, qué horrible dibujas. Ese tipo de cosas nos lleva más tarde a desarrollar una máscara, la máscara del masoquismo, donde nos maltratan, como en su momento en la infancia aprendimos a lidiar con esas críticas y con todo esto, tratando de fingir que no nos afectaba y aceptando esto para no sentirnos solos y para seguir perteneciendo a un grupo o a esa interacción, pues nos volvemos masoquistas. Llegamos adultos y tenemos el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, el familiar que nos dice comentarios como de, ay, qué feo se te ve eso, ay, no sirves, ay, ¿por qué te pintaste así el cabello, no? Y entonces lo normalizamos y ahí estamos. Y habrá gente que nos diga, oye, pero ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué eres tan fiel con esa amiga si te trata bien mal? Pues sí, pero como esa persona genera un miedo a la libertad, a tomar sus propias decisiones, porque cree que se va a seguir reforzando esa humillación, pues evidentemente se refugia en el masoquismo. Que otros decidan por ella, que otros le digan lo que tiene y lo que no tiene que hacer, que otros ejerzan un juicio constante sobre ellos. Después tenemos la traición. En la herida de traición hay un incumplimiento de promesas que fue el motivo que desarrolló esta herida. Nos pudieron haber prometido, yo voy a volver, yo te voy a llevar conmigo, yo te voy a amar, yo te voy a apoyar, yo voy a estar para ti. Y resulta que esas promesas nunca se cumplieron. Y como las promesas no se cumplen y no las podemos cambiar porque no dependen de nosotros, aprendemos que para que las cosas sucedan, nosotros tenemos que tener el control sobre ellas. Y entonces nos volvemos en esta máscara controladora. Todo el tiempo queremos que las cosas sucedan como nosotros esperamos. Oye, pero sí vamos a ir al cine, pero si no llegas a tal hora, entonces me voy, ¿eh? Y caray, sí, sí, o sea, y yo nada más tengo tanto tiempo. Y vamos a hacer esto así, 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 y dictan, ¿no? Casi, casi la bitácora del día de lo que tiene que suceder. Y entonces se estresan y se ponen ansiosos cuando las cosas no salen como ellas o ellos de alguna manera lo esperaban, lo querían, porque verdaderamente no saben lidiar tampoco con la frustración. Perder el control les representa algo bastante, bastante fuerte, ¿no? ¿Cuál es el miedo de una persona controladora? La conexión emocional. ¿Por qué? Porque aquí está esta parte. Es que si yo conecto demasiado emocionalmente con alguien y me vuelven a fallar, me vuelven a traicionar, algunos niños y niñas han desarrollado esta herida cuando el padre con el que más se sentían identificados fue infiel con la mamá o con el papá, o sea, la contraparte.
Y ahí descubrieron que las personas que más amor te pueden decir tener, que más de alguna manera pueden tener una conexión más grande contigo al final del día, pues no mantienen una fidelidad contigo. Eso también derivado de que hacemos muchas veces parte de los conflictos de pareja a los hijos, cuando es un tema de adultos. Y entonces, si traicionó a mamá, también me traicionó a mí, ¿no? Entonces nos volvemos parte de esa dinámica. Y por último, la herida de injusticia. ¿Cuál es su motivo? Bueno, el motivo de la herida de injusticia fue la intolerancia, la perfección y la exigencia, donde no se nos permitió ser menos que 100, ¿verdad? Todo el tiempo tienes que hacerlo excelente, en la escuela tienes que sacar las mejores notas, en casa todo te tiene que salir bien, tienes que ser súper ordenado y muchas personas con el trastorno obsesivo compulsivo vienen de estas heridas de injusticia en donde todo el tiempo no se les permitió ser niños, se les exigía desempeñar roles o tener habilidades o acciones propias de otra etapa, de un adulto, cuando eran niños todavía. Siempre fueron intolerantes los papás frente a las necesidades de los hijos y les decían, hazlo tú, ya estás lo suficientemente grande para hacerlo. Y este exceso de independencia también rayó en muchos casos precisamente en la negligencia de cuidado. Cómo se volvieron y la máscara que desarrollaron fue la rigidez. No son flexibles y todo el tiempo ya tienen un método establecido. O sea, son cuadrados. A veces yo bromeo con los contadores, les digo, ¿a poco la herida fue la injusticia? Y se quedan como ¿de qué me hablas? Porque no me entienden, ¿verdad? Pero si me entendieran, sabrían de a qué nos estamos refiriendo. En la máscara es la rigidez, el querer controlar. Los números son cosas que podemos controlar. Hay personas que les gusta siempre, dentro de la docencia incluso, ser como muy rígidos en la forma de enseñanza, en las tareas y todo esto, pero tiene que ver con eso que les enseñaron. ¿Y cuál es el miedo? A sentirse vulnerables, a sentir que no pueden, a sentir que de alguna manera las cosas, si no son así de rígidos, se van a salir también de control. Muy parecido a lo de la herida de traición. Si se dan cuenta, una herida emocional se parece en algunos aspectos a la anterior herida, porque van como de la mano en algunos casos. Ahora, vamos a la parte de identificar cuáles son nuestras heridas emocionales. Ya tenemos así como el previo, el básico, para identificarlas. A lo mejor algunos ya dijeron, ay, esta me suena a mi herida, pero vamos a ver cuál es realmente. El test de las heridas nos dice, suma un punto por cada oración con la que te sientas identificado o identificada y un puntaje mayor a 6 nos indica que esa herida se encuentra presente en nuestra vida actualmente. No te sorprendas si tienes más de una herida. Y ahí vamos. Empezamos con las heridas de abandono. Primera frase, ¿regularmente te sientes triste y con un vacío que nunca se va? Si la respuesta es sí, sumamos un punto. ¿Sí, Janet? Solamente marcamos las que sí. Sí, solo las que sí. Yo las voy a ir leyendo así nada más para que vayan marcando. La segunda nos dice, te cuesta trabajo desprenderte de cualquier persona o cosa, conservas o acumulas muchos objetos, apuntes, ropa, etcétera. La tercera, tienes actitudes fuera de control como celos, berrinches y reacciones sobredimensionadas cuando alguien puede decidir no estar contigo. No sabes terminar con relaciones que ya no son sanas, sientes que no podrás solo o sola. ¿Sientes que las personas no te quieren y no entienden tus necesidades? ¿Te has sentido responsable de las actitudes violentas o irrespetuosas de tu pareja? ¿Tienes una constante sensación de que nada es suficiente? ¿Te cuesta poner límites y pedir claramente lo que necesitas? ¿Sueles tener relaciones de dependencia donde dependen de ti o tú dependes de otro? ¿Pides constantemente que te reafirmen su amor y su permanencia? Y por último, vives en una esperanza emotiva. ¿Crees que algo bueno vendrá y cambiará mágicamente a las personas y situaciones? ¿Alguien tuvo 6 puntos o más? ¿Nadie?
Esta es la de abandono. Ninguno abandonado. Excelente. Pues vamos con la siguiente, ¿va? La de rechazo. A lo largo de tu vida has tenido un fuerte sentimiento de falta de pertenencia, de estar fuera del lugar con tu familia, en la escuela, etcétera. ¿Eres una persona que prefiere estar sola? ¿No toleras la constancia de las relaciones? La forma de ser visto es haciendo las cosas bien. ¿Te importa lo que los demás piensen de ti? ¿Te cuesta trabajo pedir lo que necesitas, pero cuando te piden algo a ti das la vida por hacerlo? ¿La relación con personas de tu mismo sexo siempre ha sido difícil? Cuando las cosas van bien, piensas en que algo malo va a pasar y terminas saboteándolo. ¿Te comparas con los demás esperando ser lo mejor o analizando tus errores antes de que alguien más te los diga? ¿Sientes que tienes un mundo propio en tu interior y pasas mucho tiempo divagando en él? ¿Te cuesta trabajo sentir que puedes ser importante para las personas? ¿Sueles rechazarte y rechazar a otros? ¿Relacionarte es amenazante? Y por último, ¿dudas mucho de tus capacidades? ¿Te cuesta confiar en que puedes? ¿Alguien sacó 6 o más? Como dice Gustavo, todos esos que estás leyendo. ¿A qué te refieres, Gustavo? ¿A que tienes todos estos? ¿O cómo? A ver. Ah, que sí. Ok, bueno. Dice Omar que él tiene 6 también. Ok, ya empezamos a revelar heridas. La de rechazo. También Dayanis. Muy bien. Muy bien, no de que me dé gusto, muy bien de que ya estamos identificando, por ejemplo, las heridas que empiezan a salir. Recuerden que pueden ser más de una, ¿eh? Vamos con la tercera, la herida de humillación. La herida de humillación nos dice, ¿eres un experto en hacerte cargo de alguien más y cargar sus problemas? ¿Sientes que a veces haces cosas grandes e importantes por personas, pero no lo harías por ti? ¿Le tienes miedo a la independencia y prefieres tener a alguien que te diga qué hacer? ¿Tu cuerpo te hace sentir avergonzado y constantemente lo criticas? ¿Sientes que las personas que te rodean tienen altas expectativas de ti? ¿Te cuesta mucho trabajo atender tus necesidades, como ir al doctor, comer sano, hacer ejercicio, etcétera? ¿La sexualidad es un tema tabú en tu vida? ¿Tienes hábitos masoquistas como comer en exceso, no comer, fumar, aguantarte para ir al baño, sacrificarte, etcétera? Comunicar lo que sientes, piensas y necesitas te avergüenza, sueles quedarte callado. Sientes que das mucho y las personas no te corresponden y muchas veces abusan. Comúnmente sientes pena o vergüenza por muchas personas e intentas ayudarlas. ¿Cuánto le salió? ¿6 o más? ¿O estamos abajo de 6? No, estoy abajo de 6. Abajo de ¿Cuentan? 6. ¿Cuentan? O sea, 5. 5. Ok. Nos dice Gustavo 6 en esta, Omar 4, Dayanis más de 6. Dayanis, yo soy de tu team en esta. Yo también tengo aquí varios puntos. Arriba de 6 en la herida de humillación. Esta es la mía. La siguiente nos dice herida de traición. ¿Sientes que no confías en general o que primero desconfías de todo? ¿Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario? ¿Con regularidad tienes pensamientos paranoicos de que algo malo va a pasar, de que te van a engañar, de que te van a mentir? ¿Tienes muchos talentos interpersonales como convencer, influir, motivar? ¿Vas a un ritmo acelerado y eres impaciente e intolerante con los que no lo son? ¿Crees que siempre tienes la razón y te cuesta reconocer que no es así? ¿Te aterrorizan que te mientan? ¿Eres muy neurótico con ese tema? ¿Te cuesta trabajo ser vulnerable y recibir?
Tu actividad mental es muy intensa y estás en varias cosas a la vez, pensando siempre en lo que vendrá. ¿Tienes alma de líder y enfureces cuando las cosas no salen como quieres o hay algún imprevisto? ¿No sabes estar en la incertidumbre y experimentas mucha ansiedad en ella? ¿Te importa mucho la lealtad, la responsabilidad y la fidelidad, aunque no siempre la practicas? ¿Cuánto sacamos aquí? Ay, 6. 6. Ok, los demás. A ver acá en el chat, ¿cuánto dicen? 6, Omar. Dayanis 4. Gustavo dice 8. No te preocupes, Gustavo. Yo también aquí tengo 6. Así que esta es mi segunda herida emocional. Ok. Bueno, ya vamos identificando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Seguimos. La de injusticia, que creo que ya es la última. Te sientes inflexible y sueles ver las realidades en blanco y negro. Todos los grises te cuestan. Todo, nunca, siempre, nadie son modos de pensar muy comunes en ti. Rara vez te permites sentir y compartir lo que sientes. El orden, la disciplina, el mérito, el esfuerzo son temas básicos de tu vida. ¿Eres crítico, autoexigente y buscas hacer lo correcto? ¿Eres una persona que le gusta cumplir las metas y ponerse retos sin importar el tiempo que te lleve o si se deteriora tu salud? ¿Se te dificulta recibir ayuda de los demás porque nadie lo va a hacer mejor que tú y terminarías haciéndolo de todos modos? Cuando te das cuenta que estás en un error, de inmediato buscas cambiarlo. ¿No te gusta estar equivocado? ¿Tienes actitudes defensivas y tu primera reacción es el ataque? No lo admites, pero te gusta tener el control en todo lo que haces y con todos los que te relacionas. ¿Niegas el sufrimiento? ¿Eres fuerte sin importar lo que suceda? ¿Cuántas? 7. Ok, muy bien. Los demás, a ver. 3, 3, 5. Ok. 8 de Chris. Chris, pues ya tienes ahí una herida importante, ¿no? La injusticia. ¿Cuántas heridas le salieron? De todas, de las 5, ¿cuántas tienen de 5? Yo 2. ¿Alguien tiene más de 2? 2, 2. Ok. A ver, las dos últimas, ajá. ¿Alguien tiene una o más de 2? Creo que todos el estándar son 2, ¿verdad? 2 de 6, dice. ¿Cómo que 2 de 6? 2 de 5, ¿no? ¿De 5 heridas? 2. ¿O de qué, o de qué me hablan? ¿Sí? Sí está bien, ¿no? Porque son 5 heridas. Sí, sí, perdón. Creo Quise la decir que tengo dos sexta. heridas de 6 Yo puntos. las creo. Ah, ok, ok, ok. Bueno, listo. Y yo les pregunto, ¿y cuál es la herida de la infancia que quieren sanar? ¿Quién dice yo? ¿Quién nos comparte cuál es su herida que quisiera sanar? No, no nos cuente aquí Yo el en este abandono. espacio. El abandono. Ok. ¿Cuál es la que más define su proceso actual en la etapa adulta? A mí me llama la atención algo. Sí. Bueno, yo este test lo empecé a trabajar, o más bien las heridas a través de test, a identificar y a trabajar en ellas Ujú, hace buen tiempo. claro. Eh, la verdad que ni me acuerdo así como con claridad. Ya me acordé, por ejemplo, que en algún momento me pareció tan interesante cuando empecé a ver esto, que
para una empresa que trabajaba, hicimos un ejercicio, contraté a una persona que hiciera el ejercicio con todos y demás, y sobre todo pues en esta parte de comprender cómo salir de allí. Ay, tomé antes de eso otro curso, no, llevo un buen tiempo. Y pues algo que realmente sí resulta importante cuando dicen, nunca vas a sanar tus heridas. Sí se sanan y sobre todo aprendemos a gestionar el tema. Aprendemos a que ya no nos importe algunas cosas. Entonces me llama la atención. Es que, por ejemplo, estos días hice bueno, tengo otro test porque luego viene como la segunda y la tercera parte. Aquí, por ejemplo, Dayanis lo conoce, creo que Vitar también, sí, claro, Omar también, que es un test más, un poco más largo, sobre todo más profundo, pero me gusta ver que sí funciona, por ejemplo, las soluciones, que todavía no voy a decir de soluciones, y que vamos, y que se vale actualizar el estado en que estás ahora. Entonces, en esto que lo traía pendiente y aprovecho la oportunidad, me llama así la atención que sigue prevaleciendo en mí la herida de injusticia, que es la que más se me ha marcado siempre. Ya las otras no tanto. Entonces, bueno, reconozco que sí, tengo que seguir trabajando en ello y que sí se puede, como digo, no de pronto sanar, pero yo reconozco en muchas de las preguntas que hacías yo era así, esto ya no lo traigo, esto ya no, porque es importante sobre todo tomar esa decisión de si esto me duele, pues ¿para qué lo tengo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo esa transformación se da? Estos días le hice el test a una persona impresionante. Eso fue, haz de cuenta, 8, 7, 10, 9. ¿Sí? Solo una la tuvo en 6, de resto de 6 para arriba. Entonces, es impresionante cómo algunas personas sí traen sus heridas emocionales de una forma muy marcada. De hecho, Claro. conozco bien a esta persona, lo quiero muchísimo, muchísimo y me sorprendía que yo creía que lo conocía más, pero viendo sus heridas, digo, híjole, es que sí le tocó bien difícil. Entonces, esto es para aprovechar de verlo de una forma muy proactiva con nosotros mismos, porque sí Así se es. puede, Gustavo, sí se puede. Cuando trabajamos y esta parte, por ejemplo, de que evitamos a veces la soledad para no encontrarnos con nosotros mismos, sabentémonos un encuentrico, podemos salir bien librados. Continúa. Muy bien. Justamente la frase que está en pantalla tiene que ver con lo que dice Janet. La sanación no significa que el daño nunca existió. De hecho, es como en tanatología, la gente erróneamente dice, quiero superar la pérdida. No, no se supera, se resignifica porque superar es sinónimo de olvidar. Y nosotros no podemos olvidar lo que pasó. Sin embargo, podemos aprender de ello y quitarle precisamente ese poder sobre nuestras vidas. Dice la frase, la sanación no significa que el daño nunca existió, sino que aquello que nos dañó no controla más nuestras vidas. O sea, le quitamos el poder que tiene la situación sobre nosotros, sobre nuestras acciones y sobre nuestros pensamientos, en donde entendemos que sanar no implica hacerlo por el otro, porque me ha tocado personitas en terapia que me dicen, es que yo vengo porque quiero estar bien para demostrarle que sí puedo. ¿Demostrarle a quién? Al otro no le vas a demostrar, te lo tienes que demostrar a ti misma, a ti mismo. Tienes que trabajar en ti, para ti. Porque si le queremos quitar el poder a la herida, también se lo tenemos que quitar a la persona o a la situación generadora de esa herida. Porque de lo contrario, si nosotros seguimos creyendo que lo hacemos por el otro, por aquella persona que fue copartícipe del daño, no lo estamos trabajando con la intención correcta. Tal vez de la forma correcta, sí, pero no de la intención correcta. Y seguimos siendo presas, seguimos siendo de alguna manera esclavos de ese sufrimiento, esclavos de la situación, y no estamos avanzando realmente con cimientos firmes. Ahora bien, comprender mis heridas y yo creo que con esta parte nos vamos a quedar hasta esta partecita, a ver, vamos a ver hasta dónde avanzamos porque ya vi la hora. Emociones primarias de la herida. El miedo de gran intensidad ante algo que emocional o físicamente me supera.
Por eso es que muchas veces no queremos explorar, porque las sentimos tan grandes las situaciones, tan dolorosas lo que vivimos en algún punto de nuestra vida, que no queremos meternos, no queremos entrar allí. He tenido temas de duelo, por ejemplo, en donde están implícitas estas heridas emocionales, por ejemplo, el abandono, y me dicen, es que yo no lloré la pérdida, no puedo. Le digo, ¿no puedes o no te lo permites? Es que si yo lloro no me voy a poder detener. A ver, vamos a intentar. Y entonces empiezo a tocar fibras sensibles, ¿no? De situaciones, de vínculos, de experiencias, y la persona empieza a llorar. Le digo, suéltate, no pasa nada, estás en un lugar seguro. Y llora y llora y llora, algunos hasta gritan, ¿no? Se desesperan, y yo me mantengo en calma para que no se ofusquen, para que no se asusten y dejen, interrumpan la emoción. Y una vez que solita la persona se empieza a autorregular y si no puede, le ayudo con ciertos ejercicios de respiración para que pueda ir calmando la angustia. Ya cuando se reguló le digo, ¿ves que sí se puede? Aunque veamos algo como muy grande, como muy difícil, también tenemos la capacidad de poder regularlo, de poder trabajarlo y no evadir la situación, porque encapsular emocionalmente no es la solución. ¿Qué otra cosa le rehuimos? A la impotencia. Nos sentimos incapaces de resolver o modificar lo que nos sucede. ¿Recuerdan que les decía yo desde esta posición pasiva? Bueno, el movernos a la parte activa, el entender que tenemos que hacer acciones, en tanatología son las tareas del duelo, por ejemplo, ¿no? El saber que no se trata solamente de la frase de que el tiempo lo cura todo, que es la favorita de muchas personas, cuando en realidad el tiempo no cura nada, sino lo que nosotros hacemos con ese tiempo, en lo que invertimos ese tiempo, es lo que verdaderamente genera frutos, genera cambios y esto es importante. ¿Qué tenemos que vencer? El miedo y la impotencia para poder trabajar las heridas. Las heridas emocionales, dentro de sus componentes, nos dice que son 54% acción para resolverlas, lo que sucedió en el momento que sucedió. Hay que entender que hay cosas que ocurrieron en un momento en donde no teníamos otra opción. Sí fuimos vulnerables, ¿no? Pero hoy día ya no somos ese niño indefenso, ese niño que no tenía los recursos, que no tenía la capacidad o la inteligencia suficiente para poderlo resolver. Pero ya somos adultos. Claro que tenemos que darnos cuenta que ya tenemos esa capacidad. 39% interpretación, lo que yo comprendí de lo que sucedió. ¿Qué estoy entendiendo de esta parte? Esta cuestión de darle un significado, decimos, no el por qué, sino el para qué de las cosas, porque el por qué no depende de mí, depende de una fuerza superior que me dé esa respuesta y que no va a llegar, pero el para qué es la interpretación, el sentido activo que yo le doy a las circunstancias de mi vida, que me suman o que me restan, pero todo dependerá también de qué manera yo ocupo esa información, ese aprendizaje en pro de mi superación y no en perjuicio de ella. Orientación, 68%. El acompañamiento que tuve sobre lo que sucedió. A veces hay que reconocer que necesitamos ayuda. Y eso es lo que a muchos nos cuesta trabajo, el sentirnos vulnerables. He conocido infinidad de personas que cuando trabajamos las heridas emocionales están diciendo, o sea, sí, a mí me pasó esto, pero ya no me importa, ¿eh? Pero ya me duele, pero no creo que sea un problema. Y entonces dice una frase muy sabia, en la negación está la confirmación. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a suavizar, a normalizar, dicen las distorsiones cognitivas, dulcificación. El dulcificar las cosas para no tener que lidiar con ellas, porque las descartamos. Ah, sí, pero no, no es importante. Mejor trabajemos otra cosa, ¿no? Y justamente lo que quieres que trabajemos tiene relación con lo que estás descartando, ¿no? Pero no te quieres meter al pantano, porque te vas a enlodar. Y con esto yo creo que cerraríamos esta primera parte. ¿Quién generó esa herida? La familia nuclear pudo haber sido una de las opciones. Las personas que vivían en casa, padres, hermanos, abuelos.
La familia extensa, personas parte de la familia que no vivían en casa, que son los parientes. Amistades familiares, aquellas personas que no vivían en casa y que estaban vinculadas a algún familiar, o conocidos y desconocidos, que son las personas que conocemos sin vínculos con la familia o completamente desconocidas, que es quienes nos decía Janet, los maestros, los compañeritos que te hacen bullying, la gente de allá afuera y que pues de alguna manera nos marcan, nos determinan. Justamente en esta primera parte que el día de hoy tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito, a lo mejor por encima, pero que nos permite reconocer, es estar dispuestos a dar los pasos necesarios para salir de allí, dejar de conmiserarnos, dejar de abrazarnos del sufrimiento, dejar de creer que seguimos siendo esa versión infantil, herida que no tenía la capacidad y tomar una decisión y una acción para ser personas que tienen un papel activo en la resolución de sus problemas. Porque pues, como decía Janet, si esto no me sirve, ¿para qué lo sigo arrastrando? Si ya me tomé el juguito, ¿para qué cargo la botella? Si ya me comí el producto, ¿por qué sigo trayendo la basura? ¿A dónde la llevo? Eso va en la basura, eso hay que desecharlo. Ya no tengo por qué seguir arrastrando algo que ya no me suma, que ya no debe ser parte de mi experiencia, de mi existencia. Entonces, espero que hasta este punto estemos claros en lo que estuvimos revisando. Me gustaría que también dieran sus impresiones sobre de qué se dan cuenta, por qué creen que esto es importante trabajarlo en nuestra vida y por qué es más que importante ser activos en buscar soluciones y no pasivos esperando que las respuestas y las soluciones caigan del cielo. Muchas gracias. Genial. Vamos entonces a la segunda parte el otro miércoles. Aprovechemos para reaccionar, por favor. Esto es, yo siento que cuando tenemos claridad y empezamos a sanar, manejamos mejor nuestros duelos, tomamos mejores decisiones de negocios, de relaciones, de nuestro camino profesional, somos más asertivos con nosotros mismos. Nos deja de valer, nos tomamos cada día una pastillita de valemadrismo. Entonces es importante que trabajemos en esto, una invitación para todos. Y bueno, nos vemos el otro miércoles. ¿Va que va? Muchísimas gracias, Edwin. Genial, excelente presentación, como siempre. Muchas gracias a todos. Vale. Excelente Nos noche. hablamos entonces. Saludos a Manolo, que nunca llegó. Está bien, ya lo perdonamos. Dice que Nos estaba ve- el tráfico muy feo. Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos el otro miércoles a descansar. Edwin, gracias, gracias, gracias. Nos Gracias. vemos, ¿vale? Hasta Chao. mañana, bendiciones, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos. Ay, Dios, cómo me sabe.